Se me ha olvidado grabar la clase, perdón, ya la puse. Entonces yo creo que al menos desde la perspectiva del modelo neoclásico, es completamente irracional que estemos respondiendo con respecto a nuestros insumos emocionales y no a un cálculo o a esta persecución de la maximización del bienestar. ¿Sí? Pero lo que creo es que una vez entendemos qué son las emociones, entendemos cuál es el papel que ellos juegan, vamos a entender que de hecho es importantísimo entender y tener estas emociones. Porque igual que las heurísticas, igual que nos permiten navegar rápidamente en un mundo que es extremadamente complejo. Y lo que quiero entonces es entender cómo interactúan las emociones con otros insumos y con otras emociones cognitivas. ¿Sí? Con esto vamos a cerrar, con esto vamos a cerrar nuestra discusión de esta semana. Entonces, hay un artículo que salió en Scientific American, está acá en inglés y voy a hacer lo mejor para ir traduciendo rápido. ¿Listos? Entonces las emociones son tal vez los motivantes más poderosos del desarrollo, del comportamiento. Para la mayoría de los animales, las emociones y no el pensamiento racional es lo que determina el comportamiento. Y esto es cierto incluso para nuestra especie estimada, quienes nos consideramos como los Homo sapiens, los sabios. De hecho, en los momentos más complejos y las situaciones más difíciles, nosotros nos basamos en nuestras emociones y no en estos cálculos cognitivos o racionales. ¿Con quién nos casamos? ¿Dónde vamos a vivir? Incluso cuál es el plato en la entrada que vamos a escoger en un restaurante. Todas estas son decisiones que no tomamos con la razón, sino con cómo nos sentimos. Cuando estamos enfrentados a decisiones más complejas, es el andamiaje y los circuitos cerebrales más profundos, que son los que se desarrollaron primero en la historia de la evolución, ¿se acuerdan de la estructura cerebral? Entonces, este andamiaje cerebral y no nuestra corteza prefrontal, la que nos lleva a tomar decisiones, la que nos lleva a tomar un curso de acción. Sobre todo cuando nuestro bienestar y nuestra supervivencia está en riesgo. Entonces, noten acá todavía otra vez estas discusiones sobre fight or flight, sobre corro o peleo. ¿Listos? Nosotros tenemos emociones porque las necesitamos. Y las emociones surgen de una red muy compleja de neuronas que está todo el tiempo eh, llevando a cabo análisis muy complejos e instantáneos de nuestras situaciones y que nos ponen en un curso de acción. Estos análisis van por debajo de lo que es la conciencia y el pensamiento cognitivo. ¿Cómo se hace, cómo se toman estas decisiones y cómo son estos procesos? Para lograrlo, nosotros tomamos insumos de todos nuestros sentidos. Entonces, los 5 sentidos juegan un papel porque están entregando insumos para estar entendiendo qué es lo que está pasando afuera. Y esto va a nuestro sistema límbico. Acuérdense que habíamos hablado en la estructura cerebral del sistema límbico. El eje HPA, que es el eje hipotálámico pituitario adrenal. Entonces, recogemos insumos de todos los sentidos. Esto llega a este sistema límbico y esto nos permite evaluar nuestro estado interno y externo y constantemente este sistema está mirando por distintos riesgos. Toda esta información opera por debajo del nivel de la conciencia y por debajo del nivel racional. Si nosotros estuviéramos procesando esta información a nivel racional, nos desbordaríamos. Es demasiada información que no podemos procesar racionalmente. De nuevo, acuérdense que, por ejemplo, uno solo puede tener 8 dígitos en la cabeza y acordarse de 8 dígitos en la cabeza. Piensen que entonces estoy recibiendo yo información todo el tiempo, cognitivamente me desbordo. Ahora, el lenguaje que surge de este circuito cerebral en la corteza prefrontal, entonces, perdón, el lenguaje surge del circuito cerebral en la corteza prefrontal. Entonces, este sistema más profundo no se comunica con palabras. Esta capacidad surgió mucho después. Este sistema se comunica con emociones que son multicolores. ¿A qué le suena esto?
¿A qué le suena esta idea de las emociones multicolores? La verdad, la película, intensamente. Es la película. Intensamente. Es la película intensamente. Es eso. Cada estado emocional nos comunica sobre una amenaza específica, sobre un requerimiento ambiental específico. Hambre, miedo, soledad, alienación, envidia, frustración. Es un abanico, es un arco iris de colores. Cada color representa una emoción. Y la película es eso. ¿No? Hay un panel central, pero realmente hay emociones. Está el man que es bravísimo, el chiquito. Está la niña de azul que es como triste y como la depresión. Está el larguito que es como ansiedad y angustia. Está Sara. Me llama mucho la atención porque yo había leído, o sea, como recién salió esa película, leí pues como una noticia que lo estaban criticando mucho por ser muy reduccionista. Y no sé, o sea, quería saber cómo tú qué piensas Oh, frente. pues, o sea, es verdad, la película es bastante simple, ¿no? Yo creo que es una película más para adultos que para niños, pero pues obviamente reduce esto, ¿no? Es como eh, la niña, no sé si los que no se la han visto, entonces la niña se pelea con el papá y entonces la ira que le dice, usted se tiene que ir. Y después cuando se va, está en un momento en el bus y se activa la bolita del azul que le dio como la nostalgia y la tristeza y decide volver. Yo no me acuerdo el personaje principal es cuál, es como optimismo, no me acuerdo qué es. Joy, Ah, la sí, Mari. felicidad. La verde es la del optimismo, ¿no? Joy. No, Entonces, la claro. verde es Disgust. Ah, Sí. ¿disgust? Ok. Pero entonces sí, es muy simplista, pero lo que trata de recoger es precisamente esta idea. Es el lenguaje se desarrolló mucho después en todo el proceso de evolución. El lenguaje se procesa en nuestra corteza prefrontal. Todo esto, otro de los insumos emocionales y de estas respuestas neuronales muy rápidas, hormonales también, se hace a nivel del subconsciente, no nos damos cuenta de esto. Y la forma en la que las emociones se comunican, pues no es a través de colores, es a través de hormonas. Entonces están las hormonas del estrés, el cortisol, la corticotropina, están las hormonas de la felicidad. ¿Cuál es la hormona de la felicidad? ¿Saben, Sara? La serotonina. La serotonina, están las feromonas, ¿no? Entonces, Endorfina, ¿no? ¿cómo? Endorfina. Endorfina también. Entonces, bueno, ¿sí? Entonces, esto al final lo que nos está mostrando es, claro, es una maqueta, es un modelito chiquito de cómo las emociones importan. Y cómo las emociones, todo el tiempo estamos teniendo estas emociones. Y tenemos emociones porque las necesitamos. Tenemos emociones porque nos permiten entender qué es lo que está pasando afuera. Y noten que al menos como economistas, y de hecho, creo que más que economistas en el mundo moderno, nos hemos desconectado de las emociones. Vuelvan a los temas de género, ¿no? Es que esta mujer es muy emocional. Si fuera malo. Pero ¿por qué? ¿Por qué es malo ser emocional? ¿No sería mejor estar más conectados con nuestras emociones? Creo que los hombres decimos, no, yo estoy mucho más avanzado con mis emociones. ¿Y cuál? Paja. Lo que tenemos es las emociones por allá ocultas, guardadas en un cajón pensando porque es que nos da miedo ver esas emociones. Y piensen en la economía. ¿Alguna vez habían hablado de emociones en una clase de economía? ¿Alguna vez las habíamos considerado como importantes por la forma en la que tomamos decisiones? Entonces esto creo que va tanto para la economía, pero creo que para nuestra vida diaria. Y muchas veces, uy, no sé, hoy tengo una ansiedad y no sé por qué. Es como, necesito bloquear esta ansiedad, pero más bien porque no le ponemos atención a la ansiedad. ¿Qué me está diciendo esa ansiedad? ¿Qué me está hablando sobre lo que está pasando? Ahora, a veces, y de nuevo volvemos a esa discusión de la vida moderna, a veces nos da ansiedad por cosas que no nos debería dar ansiedad. Nos da estrés por cosas que no nos debería dar estrés. Porque en la vida moderna a veces también las emociones perdieron un poco el mensaje de darnos toda esta información.
Pero el punto central y a lo que voy es que esto está ahí y esto está operando. Y de nuevo las conexiones cerebrales de la parte emocional de este sistema límbico hacia la corteza prefrontal son mucho más fuertes que las de la corteza prefrontal hacia el sistema límbico. Y esto va a tener muchas implicaciones en términos de qué es lo que va a determinar nuestras acciones y qué es lo que va a determinar nuestro comportamiento. Entonces, espíritus animales, bueno, sí son espíritus animales. Esto nos caracteriza con todos los animales, pero lo podemos decir de una forma en la que no sea peyorativo. Más bien deberíamos reconocer el valor de las emociones. Entonces, en general, las emociones son reacciones psicofisiológicas transitorias. Son señales primitivas generadas por el ambiente, por las circunstancias, por las demandas ambientales, y afectan la manera en la que nosotros vamos a interpretar todo. Y lo que es muy importante, priman sobre los procesos cognitivos. Nosotros al final vamos a ser personas completamente distintas cuando tomamos decisiones bajo el influjo de distintas emociones, que cuando estamos frescos como un pepino y podemos tomar decisiones como más calmadas. Sin decir que es que unas sean mejores que otras. ¿Sí? Una pregunta, Andrés. Sí. O sea, decimos como que las emociones son algo automático, o sea, impulsivo que uno no puede controlar, pero por ejemplo en mindfulness o cosas así que uno trata de controlar las emociones, o sea, hasta qué punto uno puede regular las emociones, ¿sí? Como, tengo mucha rabia, pero no, o sea, no es que no la deje sentir, sino que controlo cómo reacciono frente a ello, pero no sé si eso se puede controlar o uno está controlando las acciones para reprimir o no mostrar esas emociones, no sé. Entonces, muy buena pregunta y muy buena observación. Entonces, yo creo que en general en el mundo moderno y occidental, lo que queríamos era reprimir las emociones, ¿no? No hagas pataleta, no digas esto, no llores, no te pongas emocional, no. Cuando tú traes estas cosas que vienen ya más de filosofías y de culturas orientales, al final tú en mindfulness, por ejemplo, de hecho, no es que tú trates de controlar tus emociones. ¿Qué haces tú en mindfulness o en meditación? Tú tratas de ver la emoción y tratas de entender la emoción y tratas de no juzgar la emoción y tratas de no autosugestionarte para decir, es que no, ¿qué pasa cuando uno tiene una emoción y uno quiere, tengo que controlar esta emoción y quiero quitarme esta rabia y quiero quitarme esta rabia? Le da a uno más rabia. Pero en todo esto de mindfulness, el más es como aproximarte a tu emoción y decir, ¿qué me está diciendo la emoción? ¿Por qué estoy en este momento desde una posición en donde tú no estás juzgando? Y eso es lo que te va a permitir a ti, creo yo, es como poder coger lo que es importante de la emoción para decir, bueno, ¿qué me está diciendo esto? ¿Y cómo debo entonces reaccionar frente a esta emoción? No sé, tengo envidia, tengo rabia, tengo tristeza, tengo felicidad, ¿no? De hecho, las emociones negativas priman mucho más que las emociones positivas. Digamos, de pronto vamos a hablar un poquitico más de esto. Pero Angélica, pues no sé qué pienses. Creo que en mindfulness es como la gente que empieza a meditar, es como, tengo que controlar mis pensamientos y la cabeza explota. Sí, es que o sea, es posible, yo no sé, por ejemplo, es que yo hago un ejercicio que una vez vi que es como uno respira y entonces con cada respiración piensa en un color diferente y la idea ahí es cuando uno está imaginándose un color y que hacer una imagen en la cabeza, uno se desconecta de todo lo otro que está pensando. Entonces, la idea no es que, o sea, obviamente cuando deje de pensar en eso, pues va a volver a sentir lo que estaba sintiendo, pero al menos como calmar un poco esa intensidad. No sé si las emociones tienen intensidades o qué o cómo se funciona, pero... Claro que tienen intensidad, ¿no? Y si tú piensas, por ejemplo, creo que la definición de yoga, ¿alguien sabe cuál es la definición de yoga? Es el aquietamiento de las tribulaciones de la mente. Y reconoce que es que la cabeza de uno está por allá, Titi, y lo que uno hace en yoga con los ejercicios, cuando se sienta a meditar, es tratar de calmar la mente, para que la mente no esté ahí juzgando el petito grillo, el diablo, el ángel, desbordándola a uno, ¿no? Entonces, estas técnicas, por ejemplo, de respiración, lo que hacen es que tratan de, son técnicas, son herramientas para que tú puedas calmar esas tribulaciones de la mente. Para que tú puedas decir, oiga, estoy recibiendo este pensamiento, estoy tratando de meditar, pero me acuerdo de este profesor que es una rata y que me hizo y que me dijo,
o este amigo que me hizo esto, o que el gobierno y que las más... Entonces uno lo que hace cuando está meditando es, bueno, me concentro en las respiraciones y lo que trato de hacer al tiempo es aproximarme a estos pensamientos, aproximarme a estos, tratar de observarlo de lejos. Y eso con el tiempo le va ayudando a uno a ser un poco más, más hábil en regular las emociones y todos estos, y no desbordarse a veces, ¿no? Pero no es controlar las emociones, no es dejar las emociones de lado, no es esconder las emociones, ¿no? Y creo que acá de nuevo en este país tratamos de esconder todo. Paula. Creo que va a eso, no es controlarlas, sino detectar que uno las tiene y saber reaccionar a eso. Porque muchas veces uno se llena de una emoción y uno explota. Hay una historia, me parece curiosa, es un niño como de 6 años, el hijo de uno de los directores de una de las direcciones de la fiscalía. El chinito tiene como 6 años y un día el papá lo llevó a la oficina y algo hizo que el chino se pusiera bravísimo. Y el mismo niño dijo, estoy muy bravo, necesito parar y respirar. El chino tiene 6 años. Y el papá cuenta que desde que era chiquito, todos los días se sientan a meditar juntos. El chino tiene 6 años y ya identifica plenamente sus emociones y sabe controlarse. Y lástima, entonces piensen, por ejemplo, en toda la educación de los colegios, ¿no? Pues, pero ahí volvemos al tema de los colegios. Entonces, mi colegio era una cosa de el desempeño académico, el desempeño, que nota que hubieran enseñado a uno de chiquito a pensar en sus emociones, a reconocer esas emociones, ¿no? Es como, de pronto yo tendría más pelo en la cabeza si no se me hubiera caído todo. Felipe. Eso que estamos discutiendo también, pues me acordó mucho hay una escuela como de filosofía muy griega, no muy vieja, eh, que es la de los estoicos, y ellos básicamente tienen todo eso, como el manejo de las emociones, porque es importante, y digamos, ellos, o sea, como el centro principal de esa escuela de filosofía es como a pesar de, o sea, como reconocer que uno tiene emociones, pero aún así no dejarse afectar por ellas y aún así pues tomar decisiones, ¿no? Entonces pues se me hace bien bacano, la verdad. Chévere, sí, y es una vez que no me acuerdo quién fue, creo que fue como no sé si fue una psicóloga o alguna profesora de yoga que tuve, me decía, es como, ¿ustedes han navegado? ¿Alguno ha navegado? Es cuando uno está navegando y me dice que yo quiero ir de acá a acá. Usted pone la vela y si usted quiere ir de frente y viene el viento de frente, usted se va a dar. Entonces, si usted quiere ir de frente, usted quiere ir de frente, usted quiere ir de frente, se va a dar contra el viento y finalmente va a terminar en otro lado. ¿Qué hace uno cuando uno navega? Va leyendo el viento y se va acomodando, ¿no? Y se va moviendo y se va moviendo. Y así el viento venga de frente, usted al irse moviendo, lo que está haciendo es eso un poco, lo que yo siento que es como los estoicos. Es como, este mundo está difícil, bueno, pero dejo que no me dejo desbalancear. Y eso requiere esta inteligencia emocional, esto requiere estar conectado en términos como de las estructuras del cerebro. Hay una cosa que se llama las funciones ejecutivas, que es precisamente un área que creo que tiene, no me acuerdo bien, creo que tiene que ver con el hipotálamo, o está creo que está en la corteza prefrontal, y es donde uno permite, donde tiene las funciones ejecutivas, es precisamente la regulación de las emociones. Entonces eso tiene que ver mucho con temas de desarrollo infantil. Si uno en la primera infancia aprendió estas cosas, lo que está mencionando Paula, el cerebro ya queda conectado de una forma. Si uno no tanto, entonces cada vez es más difícil, pero incluso el cerebro es maleable y uno puede cambiar cada una de estas cosas. María José. ¿Me escuchan? Sí. Es que yo estoy en un taller de gestión emocional en vacaciones. Entonces, lo que nos contaban es que uno no puede controlar una emoción, sino regularla, y que uno, para poderla regular, tiene que vivir la emoción. Entonces, lo que pues, nos explicaban era como todo el proceso, digamos, mental que uno debería realizar a través de sus emociones y sus pensamientos, y que usualmente lo que uno tiene que hacer es como pasa una situación X que no puedo controlar, eso me lleva a un pensamiento y el pensamiento de la emoción. Pero que el ser humano a veces se pega el saltico de no entrar al pensamiento primero, sino que va derecho a la emoción, y después cuando ya tiene la emoción es que piensa.
y que eso es lo que hace que no podamos regularnos. Entonces, como que cuentan que eso obviamente viene, por ejemplo, lo que estabas contando de la falta de no tener esa crianza con esa como orientación. Por ejemplo, yo no sabía el nombre de todas las emociones básicas que queríamos sentir, que son 7, y que de esas se derivan otras, y hay aproximadamente un círculo que vienen como 40 o más, y que uno debería poderle poner un nombre a lo que siente. Entonces nosotros nos ponían la rueda y nos decían cómo se sienten, y era increíble, como yo leía unas palabras y yo, ¿qué es eso? O sea, como en verdad hay unas emociones que ni siquiera sabemos nombrar, y que sin nombrarlas es muy difícil regularlas y gestionarse uno mismo. Entonces es súper interesante. Súper. ¿Cuáles son esas 7 que mencionaste, que son las básicas? Son alegría, sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo y siempre pierdo una. O sea, siempre olvido una. Ok. Bien, entonces, piensen ustedes y háganlo. Piensen cuando estén así, piensen como lo que dice María José, ¿cuál es la emoción que están sintiendo? Y a veces también piensen, ¿dónde la sienten, no? La sienten acá, la sienten acá, la sienten acá, ¿no? Entonces, Incluso el color, dicen que uno puede, o sea, cuando una emoción es tan fuerte, uno incluso puede pensar en un color al que asocia la emoción, y que a veces la teoría del color ayuda un poquito a hacer la gestión cuando en verdad es muy difícil. O sea, ponerle un color también ayuda. Hay un poco de pasos como con mindfulness, son 12, donde uno como que le ayudan a ponerle nombre y a gestionarla sin como que te desviva la emoción después, porque por ejemplo, cuando uno se traga la emoción, hace como si nada y después quiere gestionarla. En el momento de gestión, en el pico, hay gente que se desborda. Entonces, el llanto y todas estas situaciones, y después volver a bajar de ese clímax emocional es súper difícil. Entonces, por ejemplo, ponerle colores y empezar a, como mentalmente le hacen a uno el ejercicio. Entonces, si es rojo, empieza a bajarlo a naranja, no sé qué, y eso ayuda mucho a bajar ese pico de energía como difícil de manejar. y lo que mencionas también, súper importante, o sea, de nuevo, uno no las puede reprimir, ¿no? Y piensa en todo, o sea, todas las somatizaciones, como uno coge insumos emocionales y los mete por ahí, y después termina un enfermo físicamente. Y hay gente que dirá, no, eso es algo ahí metafísico, eso es puro cosa de chamanes, y es verdad, ¿no? Entonces, muchas de las afectaciones físicas que tenemos en este momento, en esta historia de la modernidad, es porque no hemos logrado conectar con el mundo emocional y entonces somatizamos. Pienso, por ejemplo, en trauma, cuando uno hace escalas de trauma, entonces lo primero es dolores de espalda, dificultades para dormir. Todos son un montón de cosas, síntomas físicos que realmente están conectados con un tema emocional, ¿no? Y todas estas técnicas de regulación emocional, de yoga, de mindfulness, a lo que apuntan es a que uno pueda, pues, por un lado aprender a manejar, pero por otro lado también como ir sanando cosas que uno tiene por ahí que no ha explorado. Y entonces ahí lo que dice Sara, Inside Out en realidad no está tan lejos de la realidad. Yo creo que no. Y uno la ve y es como, pues claro, reduce muchas cosas, pero ahí está, pueden buscar, ahí está el link de la revista Scientific American y pueden buscar. Y yo cuando leí eso era como, oiga, pero esto se me hace parecido, y fue la misma historia. Ah, esto es Inside Out. Entonces, bueno, entonces sigamos. Chévere esto. Entonces, noten nuestro marco teórico. Pensábamos que éramos Homo economicus, pero realmente nos estamos dando cuenta que tenemos el sistema primario, el sistema 1, que no solo interactúa con el sistema 2, sino que prima, que tenemos unos atajos mentales, una serie de reglas que son las heurísticas, que viene de estos procesos evolutivos, de la optimización de recursos cerebrales, de la atención limitada, y nos permiten navegar en un mundo complejo. Pero noten entonces también que acá hay un espacio muy importante para las emociones. Y de hecho, si uno va al modelo neoclásico, el modelo neoclásico sí tiene un espacio para las emociones, pero son las emociones anticipadas. ¿Qué son las emociones anticipadas? ¿Cómo creo que me voy a sentir si tomo esta decisión? ¿Cómo creo que me voy a sentir si me escapo de clase y me cogen? ¿Cómo creo que me voy a sentir si termino con mi esposa? ¿Cómo creo que me voy a sentir si me como todo el tarro de helado y después me da? Entonces, esas son emociones anticipadas. Y noten que simplemente es como un insumo más para la evaluación cognitiva.
Esto va a ser André, distinto de las emociones anticipatorias, María del Mar. yo tengo una pregunta. Ahí, ¿cómo entraría la impaciencia? ¿Entraría como una forma de anticipar las emociones comparado con las emociones actuales o algo así? ¿O no? Pues el punto, de nuevo, si te devuelves, maximización de T hasta T, delta T, U de C de T. El modelo neoclásico lo que te dice es, tú tienes un parámetro y eso depende de todo. La pregunta, no sé si, bueno, pero ¿será que las emociones afectan tus decisiones intertemporales? Y es una pregunta, pues, del millón, ¿no? Entonces vamos a discutir esto también más adelante en el curso. Entonces, devolviéndome, entonces noten, el modelo neoclásico sí permite las emociones, pero son las emociones anticipadas como un insumo para la evaluación cognitiva. Pero acá volviendo a la discusión que estábamos teniendo, no son solo las emociones anticipadas las que importan. Tenemos emociones anticipadas como la ansiedad sobre lo que puede pasar, el miedo, la esperanza. Tenemos emociones sociales, la ira, el odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo, la admiración, la empatía, la compasión. Tenemos emociones contrafactuales, cosas que no pasan o que no pasaron, el arrepentimiento, el regocijo, la decepción. Tenemos emociones realizadas, qué pasó en el pasado y cómo eso me afecta, alegría o dolor. Y tenemos también emociones que podemos catalogar como materiales, la envidia, la malicia, la indignación, los celos. Juan Sebastián. Yo quería preguntarte, o sea, ¿en qué punto en la carrera uno eh, como que se debería dar cuenta que el modelo neoclásico no incluye las emociones? Y te lo pregunto, es porque siento que para todos es muy claro, para vos también, pero desde que yo vi Micro 2, siempre he entendido que el modelo neoclásico eh, incluye maximización de utilidad y los axiomas, pero es ya depende de la habilidad del economista si dentro de esa función incluye las emociones o no, o si incluye solo restricción presupuestal, o si cree que solo está maximizando dinero. Pero yo siento, o sea, toda la carrera ha sentido que el modelo no las incluye si uno no es capaz de incluirlas, pero sí podría incluirlas. Sara, esto es muy buen punto. Sara, ¿quieres decir algo? ¿Te escribiste en el chat? No, pues es más como una crítica y yo sí siento que uno empieza a entender como las falencias de los modelos que nos enseñan desde primer semestre cuando uno empieza a cuestionar justamente como todos estos supuestos que uno solamente da por sentado y siento que, pues, no sé, o sea, puede ser como una conversación mucho más profunda, pero Sí, sí siento que eso deberían incluir desde el primer semestre, por lo menos no la forma como lo enseñan, pero sí abrirnos los ojos y decir, hey, este es el modelo no clásico, pero pasa que es justamente como todo lo que hemos discutido. En este curso que hagan, siento que es una aproximación que no todos los economistas como caen en cuenta. Porque pues, no sé, por ejemplo, mis amigos que se enfocan más como en macro, micro, finanzas, lo que sea, son cosas que les resbalan y solamente se quedan como con lo que hemos visto desde el primer semestre. y eso que en macro y en finanzas y todo, pues hay un componente comportamental y psicológico muy importante, pero creo que es verdad. Y yo al final, o sea, creo que por un lado es como la forma en la que lo enseñamos. Pero yo tengo una pregunta, Juan Miguel. como, no sé, nosotros, ustedes desde que les dieron micro, o sea, no sentían que era como muy simple y como que no se adaptaba a uno. O sea, como, bueno, sí, es un modelo. Ustedes siempre pensaron que esos modelos como es una representación de la fidedigna de la realidad o simplemente un modelo pues, más como sencillo para explicar ciertas cosas. Como bajo estas condiciones se cumple, pero que como que uno no se siente identificado con él y la mayoría de la gente no. ¿Ustedes se sentían identificados con el modelo clásico? ¿O no? Pues, no sé. Pues vea, yo le digo mi nunca me sentí experiencia. identificado. Yo llegué a estudiar economía. Yo les conté por qué estudié economía, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No?
Sí, creo que les conté, la profecía autocumplida, ¿no? Sí, que quería ser historiador, pero dijo que los historiadores todos acaban siendo profesores. Entonces yo dije, bueno, entonces voy a meter economía. Entonces llegué a la primera clase y de micro, y me acuerdo que era un tipo Barrera, que no es Felipe Barrera, sino creo que alguien que después ya dejó la academia. Y el tipo dijo, no, entonces este es el modelo de comportamiento individual. Y yo decía, pero ¿esta vaina qué es? Y bueno, yo podía derivar y yo podía integrar y todo, y pasé la carrera, pero yo todo el tiempo pues yo decía, pues es como raro, ¿cuál es la utilidad de esto? Y en ese momento no se cuestiona, nadie hablaba sobre los modelos, la utilidad, era como, mire, esto es. Yo creo que yo tuve siempre el debate interno y yo decía, pues esto está demasiado alejado de cómo me comporto yo y cómo se comporta la gente. Ahora, que ahí hubiera entendido el tema de las emociones, no. Porque esto creo que vino después más como por experiencia como personal y cuando estaba haciendo mi tesis en el doctorado. Creo que en parte es la forma en la que lo enseñamos. Creo que al menos ahora, yo no sé si todas las secciones de micro, pero al menos en la que yo dicto de micro, como que tratamos desde el comienzo con Juan Camilo Cárdenas y otros profesores de resaltar, esto es un modelo, es un mapita, esto no es la realidad. Tenemos el dilema de saber que la disciplina ha avanzado muchísimo y ahora incorporamos esto. Y el reto es cómo incorporarlo desde las clases iniciales, pero es difícil. Yo no sé cómo incorporar esto en el curso de micro 1, en donde hablamos sobre el equilibrio del mercado con consumidor y el productor. Si uno se va a las cosas de behavioral más avanzadas, esto es micro avanzada, micro doble avanzada. Entonces creo que es un reto de cómo uno de pronto puede empezar a incorporar algunos elementos de esto para que desde el comienzo uno se dé cuenta que pues esto es un modelo, pero esto es un modelo que se quedó cortico. De nuevo, el reto es que no podemos empezar por un modelo muy avanzado, porque pues entonces no aprenderíamos nada, no entenderíamos. Pero si estamos empezando por el modelo básico, tenemos que dejar muy claro y reforzar además a lo largo de todas las secuencias de los cursos que aquí detrás hay espíritus animales, pasiones, emociones, y que no se nos puede olvidar esto, ¿no? O sea, ¿a quién en sus 5 sentidos se le ocurre estudiar macro? No, mentiras, ¿no? Entonces no la vayan a decir a Marc. Puede ser una decisión pues bastante racional, y eso lo dejamos ahí de lado. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, no vayan a decirle a los macro, ¿no? Porque después dicen que yo soy un hereje, ¿no? Listo. Entonces, bueno, 10 minutos, sigamos, porque además, como vieron ahí, después Felipe tiene cita. Entonces, un montón de emociones, también tenemos factores viscerales, el hambre, los estados de ánimo, sed, dolor físico, que se activan por distintos estímulos externos. Y el punto central es que a veces nos pueden llevar a distintas decisiones. A veces son decisiones óptimas, a veces no son decisiones tan óptimas, a veces van en contravía de nuestro propio interés. Y el punto entonces, Sara, de pronto volviendo a la pregunta, ¿es irracional tener emociones? Entonces hubo un experimento, un estudio por allá en 1996, en donde estudiaban pacientes que habían tenido lesiones cerebrales, y hay otros estudios por allá de los 50 en donde estudiaban gente que le habían hecho lobotomía y le mataban una parte del cerebro. Y entonces acá estudiaban pacientes con lesiones cerebrales que estaban asociadas con la regulación emocional. Estos tipos, por ejemplo, no sentían miedo, no sentían vergüenza, nada. Y estos tipos entonces cuando los veían eran menos dispuestos a seguir normas sociales, eran más perezosos, tomaban riesgos excesivos, no eran capaces de utilizar señales emocionales. Cuando uno está diciendo algo inapropiado y lo miran a uno y uno se da cuenta, ¿cierto? Entonces, noten que esto lo que nos está mostrando no es irracional. Las emociones nos están dando información todo el tiempo, rápido, sin que alguien me tenga que decir, oye, está siendo inapropiado. Mi esposa abre el ojo, yo ya entendí, ¿no? Yo ya entendí, oiga, de pronto acá este chiste no está bueno y demás, no debería hacer esto. Entonces no es irracional, las emociones tienen un papel muy importante. ¿Sí? Entonces, parte del rollo también es que podamos nosotros entender, al menos desde la perspectiva de la economía, qué tan probable es que nos comportemos de manera distinta cuando estamos bajo distintos efectos emocionales. Y entonces, por ejemplo, acá la pregunta que había hecho, ¿dónde está María del Mar?
¿Cómo me voy a comportar en el futuro? Va a ser distinto si hoy estoy acá sentado tranquilo, que si en el futuro pues estoy embarracado y tengo que tomar la decisión en ese momento. Y esto tiene un sinnúmero de aplicaciones que ustedes, por ejemplo, pueden aplicar en sus propios experimentos. ¿Sí? Mira, alguien mencionó, creo que, no me acuerdo, creo que fue José Esteban, no, los deportistas, no, estos tipos son los más racionales. Mire a Luis Suárez. Y yo tuve un amigo en el doctorado, Uruguay es muy chiquito, ¿no? Entonces tuve un amigo en el doctorado que creció como en el mismo pueblo que Luis Suárez y decía, este tipo es un alma de Dios. Es el tipo cuando estaba en el Liverpool, era el mejor jugador del Liverpool y el tipo iba a hacer mercado con su familia, cero pretencioso, es un bacán, Llega al campo de fútbol y se transforma. El mordelón, ¿no? Y es difícil uno, de hecho, evaluar y decir, mucha gente lo odia porque es que es un tramposo, es esto. Pero uno va y habla con el tipo y parece que es un alma de Dios. A ustedes de pronto no les tocó, ¿se acuerdan de Pepe? El portugués. Entonces uno decía, este tipo es un cerdo. Parece que también era el tipo más bacán y más tranquilo, ¿no? Yo cuando llegué a la facultad... ¿Estarías dispuesto a considerar lo mismo de Neymar? No, ese sí no. Porque... Ese sí es el sesgo de confirmación. Neymar sí, no, pendejo. Yo llegué a la facultad, no, que Copa Keynes, cuando yo estaba en la facultad antes nos habíamos ganado la Copa Keynes bastantes veces, entonces no, voy a volver a jugar Copa Keynes. Primer partido, ya me iba pechando con un estudiante y después dije, pucha, ¿qué estoy haciendo yo acá? De pronto por un partido que no importa, me van a echar de la universidad, pues no volví a jugar Copa Keynes nunca. Al menos yo, entonces me doy cuenta de mi incapacidad para regular las emociones cuando estoy jugando algo, ahí como que se dispara la competencia, y entonces al menos soy consciente y digo, no la puedo regular en el campo de fútbol, pero entonces más bien no vuelvo a jugar fútbol en la universidad. ¿Sí? Entonces noten que esto lo que nos hace es que nos despelota nuestro marco teórico. Entonces tenemos emociones anticipadas, ¿cómo creo que me voy a sentir? Tenemos emociones anticipatorias y viscerales que vienen sobre todo de las evaluaciones primarias. Y esto pesa mucho más que esto. Y sin embargo, seguimos pensando que es que no, que... Sí, Juan Miguel dice que qué historia tan triste, pero sí, pues, era emocionante, pero pues uno por ahí pechándose con un estudiante no va. Una vez un profesor, Cristian Jaramillo, yo creo que era asistente de investigación, y él llegó de hacer el doctorado, llegó al mismo tiempo que Jorge Tobar. No sé si saben, pero Jorge Tobar estuvo en Millonarios mucho tiempo y entonces armamos el equipo de profesores y Cristian Jaramillo, el tipo era grande, y en uno de los primeros partidos se estaba dando con un estudiante y de pronto se fueron al piso y Cristian lo cogió así y lo estaba ahorcando y le iba a pegar un coñazo y era como, oiga, pero contrólese, ¿no? Y creo que los que saben cuando uno está jugando un juego es difícil, ¿no? Es difícil a veces controlarse, ¿no? ¿Esto qué era? Ah, bueno, solo un ejemplo de por qué importan las emociones. Entonces yo empecé el doctorado en Wisconsin y es un pueblo pequeño. La ciudad va a tener como 200,000 personas, pero el centro del centro de la ciudad está conectada solo con, pues, principalmente estudiantes. Y allá en Estados Unidos el tema de los equipos de fútbol de las universidades es una locura. Entonces, sábado 8 de la mañana, los partidos de fútbol americano de las universidades son por la mañana los sábados. Sábado 8 de la mañana, yo primer fin de semana voy en bicicleta hacia mi oficina y me encuentro con esto. Entonces todo el mundo está desde las 8 de la mañana tomando cerveza, vestido de rojo, esperando el partido. Entonces yo el primer día iba para la oficina, terminé parando por ahí, tomando cerveza con gente que ni idea. Después se va uno al estadio, emocionante, se acaba el partido y sale uno a la calle principal y es todo el mundo con sus banderas. Es súper emocionante. Y esto solo para contarles que pues en Estados Unidos al menos como la afición por el equipo del alma mater de uno, de la universidad a la que uno fue, es una cosa importantísima. ¿Y esto por qué se los traigo a colación? Porque hay muchos papers que han analizado
cómo los jueces toman decisiones basadas en emociones. Entonces volvamos también al tema de los jueces. Un juez que debe ser imparcial, ¿no? El juez debe valorar la evidencia, debe tomar decisiones que van en pro de la sociedad y debe ser ciego, ¿no? Pues ahí tiene la cosa que les tapa los ojos. Para un paper, este es relativamente reciente, del 2018, en American Economic Journal, que muestra cómo jueces emocionales tienen consecuencias sobre adolescentes con poca suerte. Y lo que hacen acá es explotar esto. Entonces el experimento que hacen es un experimento natural para poder generar la identificación causal. Lo que hacen es que miran las decisiones del mismo juez, entonces es el mismo juez, y comparan una semana en donde su equipo ganó y una semana en donde el equipo perdió. Y la idea es que cuando el equipo de uno gana, es buenísimo, es emocionante, arranca uno la semana bien. Cuando el equipo de uno pierde, uno no puede dormir, uno se siente triste, esas ciudades quedan completamente vacías. Y uno ve, la gente entonces no va a los bares y todo el mundo queda triste. ¿Sí? Entonces en este paper lo que muestran es que cuando el equipo de uno perdió, pero el equipo estaba pronosticado para ganar, las sentencias que se hacen sobre crímenes con las mismas características. Entonces piensen, un robo a mano armada a las 8 de la noche por una persona blanca. Si le tocó al juez que ese fin de semana su equipo perdió, pero tenía que haber ganado, o se pronosticaba que había ganado, aumenta la sentencia en 37 meses. Si el equipo perdió, pero se sabía que el partido iba a ser ahí como muy apretado, noten que no pasa nada. Acá me estoy basando solo en las estrellitas. Entonces noten que no es el hecho de perder, sino es el hecho de perder cuando uno creía que iba a ganar. Fuimos al Mundial y perdimos con Bolivia y queda uno devastado. Fuimos al Mundial, perdimos con... Bueno, Neymar no jugó contra nosotros, perdimos con Brasil, nos sentimos mal, pero era difícil el partido. No pasa nada. Y noten aquí también lo interesante que es, ¿qué pasa si uno gana, si el equipo de uno gana, cuando se esperaba que uno perdiera? Fuimos a jugar con Alemania y le ganamos a Alemania. Emociones positivas. Noten que las emociones positivas están asociadas con un signo negativo, pero noten que no es estadísticamente distinto de 0. Entonces, todo esto lo que nos está mostrando es, incluso en un juez que debe ser imparcial, que debe hablar de evidencia, que las decisiones del juez van a tener implicaciones importantes sobre la vida de otras personas. Se toman decisiones que están explicadas por factores aparentemente irrelevantes, pero que lo que están activando son distintas emociones. Y el juez que se levantó bravo porque su equipo perdió cuando tenía que ganar. Nacional pierde con Millonarios, nos sentimos devastados todos. Les pongo nota a ustedes, no, los rajo a todos, ¿no? Si Nacional le gana a Millonarios, pues los evalúo igual porque pues sí, es esperable que Nacional gane, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo para mostrarles aplicaciones sobre el tema de emociones. Sara, tú tenías la mano levantada, o no sé si tienen comentarios sobre esto. La verdad no me acuerdo qué iba a decir, pero... Ok. Vale. Y acá entonces noten, esto es identificación rigurosa, controlan por la temporada, la semana, el día de la semana, las características del juez, las características del crimen, las características del adolescente que incurrió en el delito, características del partido, efectos fijos del juez, que es como lo más preciso. Estoy comparando a Sara el día que Nacional gana con Sara el día que Nacional pierde. Y noten esto, y uno ve esto y uno dice como, pucha,
las emociones. Y esto lo hemos perdido no solo del análisis económico, sino noten acá también implicaciones en términos de políticas públicas. ¿Sí? Entonces, cierro ahí. Me quedaban un montón de ejemplos por discutir. ¿Saben quién es ella? Natalia Ponce de León. Natalia Ponce de León. ¿Saben quién es ella? Lady Joana Muñoz. Y a ella la atacaron también con ácido al tiempo que a Natalia. ¿Por qué sabemos de Natalia y por qué no sabemos de Lady? Porque sabemos de Mateo Matamala y Margarita Gómez, los estudiantes de los Andes que asesinaron. Pero no sabemos de estos dos estudiantes del SENA en Cereté que los asesinaron la misma semana. ¿Qué tiene que ver eso con las emociones? ¿Por qué cuando hablamos de víctimas en Colombia hablamos de números, eso no nos activa? El proceso de paz, no, mire, cayeron los homicidios y las masacres, esto. Versus, estamos vendiéndole el alma al castrochavismo homosexual, cubano, yo no sé de dónde. ¿Por qué nos activa mucho menos esto que esto? Y les dejo eso para cerrar y pues un poco triste la historia, ¿no? Pero lean esta cita. Es tenaz, ¿no? Es tenaz, tenaz. Entonces piensen en las emociones. Entonces de pronto cuelgo un video hablando sobre estos ejemplos y algunos otros. O les dejo ahí la presentación más bien para no cargarlos. Miren lo que activó a esto mucha gente. Nos acercamos a una peligrosa dictadura homosexual. ¡Qué miedo!, ¿no? Las masacres están bajando. Ok. Son las emociones. Y esto es lo que se llama el fenómeno de la víctima identificable, que de hecho alguien me ha mencionado antes. Entonces les dejo esas diapositivas ahí. Piensen en el tema de emociones. Esto creo que es importante tanto para la economía como para este curso, para sus propios experimentos, pero creo que también en general para la vida de uno, ¿no? No podemos, sobre todo hombres, que nos reprimimos todo, no podemos ir por la vida simplemente guardándose ahí por hoy las emociones. Andrés. Ahorita ya pensando también en la discusión inicial que tuvimos sobre el broker, también creería que no deberíamos ver las emociones solamente como un input adicional en el proceso de toma de decisiones, sino también como un input al proceso cognitivo para el proceso de toma de decisiones. O sea, que no solamente desde sistema 1 lo vemos por ahí, sino desde sistema 2 nos lo afecta de tal forma que también sistema 2 depende de él fuertemente. Claro, claro, claro. Entonces, lo que usted está diciendo es totalmente cierto. Esta evaluación cognitiva recibe un insumo grande de las emociones. El punto también, de nuevo, es ¿qué pasa cuando usted tiene los dos insumos y su mente le dice una cosa y sus emociones le dicen otra cosa? ¿A qué va a responder más usted? Sí, claro. Ahí está la flecha más fuerte. Y tampoco hablamos algo que se me hace también muy chévere, que es como procesos del sistema 2, si se repiten mucho, se vuelven ya procesos del sistema 1, como la experiencia, que como nosotros somos capaces como de internalizar ciertas cosas que son complejas. Eso se me hace como un input muy grande. Bien. Pero acuérdense que eso sí hablamos, ¿no? ¿Cómo aprende uno a manejar? ¿Cómo va ahora uno manejando? Así, con gafas de sol, el celular acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando llueve? Le bajamos el volumen, nos concentramos otra vez. Cosas del sistema 2 que a veces se vuelven del sistema 1 y vamos cambiando. Luisa. ¿Me escuchan? Andrés, o sea, es que en la lectura hablaba respecto a las emociones y como los efectos viscerales que uno tiene. Y decía como que si en realidad evolucionamos o no, porque decía que uno tiene como pre-commitment devices o como planes, entonces como que
de cierta forma como uno para evitar como dejarse llevar por las emociones y como de alguna forma como tener sesgos, pues uno como que hace esos pre-commitment plans o devices como para, supongamos que no pase lo del juez, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúa en ese caso pues el juez y eso, como esos pre-commitments? Entonces esto es muy importante. Nota, el pre-commitment device mío es no volver a jugar Copa Keynes. Me encantaría, pero no me quiero agarrar con nadie. Sé que de pronto termino por ahí peleando con alguien, ¿no? Pero entonces, ya más en serio, es como, ¿cómo puede uno también trabajar para que en el diseño de las instituciones puedas tener esas herramientas que te aten un poquito las manos? Y que no respondas como de esa forma que puede tener implicaciones tan importantes. Pero eso sí sería algo de evolución o es algo más como de autocontrol, como de lógica. O sea, si yo sé que, no sé, como que eso me puede llevar a un sesgo, pues busco algo como llevarme a controlar, ¿no? Como, Y volvemos entonces a todos estos temas de mindfulness, yoga, meditación, ¿no? Que creo que eso es como darnos cuenta de todo este mundo emocional y cómo pues, necesitamos abordarlo. Y no creer que es que simplemente somos mejores y más avanzados que el resto de animales porque pensamos y hablamos y podemos resolver una ecuación, ¿no? Creo que de pronto no sé, la evolución viene sobre todo de poder poner este mundo emocional ahí en la misma balanza. María Paula, Nicolás. No, yo solamente quería decir que me parece muy curioso como en este diagrama las flechitas como que van de emociones a el sistema 2 o el sistema 1 y no van a veces, pues yo siento que a veces a mí me pasa que por una pensadera muy fuerte o sea, tengo emociones anticipadas, me pasa también, o sea, no solamente son como anticipatorias y viscerales, sino también las anticipadas. Sí, 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 total. Pensar mucho, ¿no? Entonces empieza uno a pensar mucho, empieza uno a pensar y se congela, ¿no? Y te da ansiedad. Entonces, pues, sí, total. Entonces creo que eso viene tanto acá, pero también acá, porque lo que te estás diciendo es de tanto pensar me dio ansiedad. Y después, ¿qué genera la ansiedad sobre tu capacidad para pensar y tomar una decisión? Total. Nicolás. Yo quería preguntar un poco, era que, por ejemplo, en la lectura decía algo como de que las emociones y como las así visceral afecta más que todo, también como a uno lo lleva a caer como en actitudes autodestructivas. Y quería preguntar, era cómo es, o sea, como uno cómo recae como así, como en las actitudes autodestructivas por no sé, como por emociones viscerales, no sé, no entendí bien ahí. Pues buena pregunta. Creo que en algún momento hablamos de esto más adelante en algunas aplicaciones, pero piense, por ejemplo, en lo que son las profecías autocumplidas, ¿no? Si yo creo que yo no soy capaz, no voy a tomar yo decisiones para cambiar mi situación. ¿Y qué termina pasando después? Que mi situación no cambió. Y entonces yo puedo razonar y decir, mire, yo sabía que mis decisiones, que mi situación no iba a cambiar. Menos mal ni me esforcé. Pero realmente note que fue un círculo. Son sus actitudes lo que generaron ciertos comportamientos que precisamente profundizaron esa situación de vulnerabilidad o de inestabilidad que usted tenía. ¿Y de dónde viene eso? Simplemente como de usted no poder imaginarse un mejor futuro o imaginarse que, por ejemplo, uno puede cambiar. Hay aplicaciones, por ejemplo, sobre trampas de pobreza del comportamiento. Como distintos fenómenos psicológicos que están asociados con la pobreza pueden precisamente reforzar comportamientos en donde usted entonces toma más cervezas, se endeuda más, no piensa en el futuro y se vuelven unos círculos viciosos. Entonces vamos a ver más adelante algunas aplicaciones sobre eso. Y lo que dice usted, o sea, creo que es chévere porque al menos a mí esto como que le ayuda a uno, pues, no solo a darle más sustento a lo que estamos estudiando de la carrera, pero creo que también a veces uno mirar para adentro y pensar cómo estamos tomando decisiones nosotros y cómo valoramos nuestras emociones, cómo nos relacionamos, cómo a veces nos ponemos estas trampas y estas zancadillas para no poder darlo todo lo que podemos dar, ¿no? Entonces, listo, súper. Bueno, buena clase. Creo que era chévere haber podido discutir esto sobre emociones y no haberlo dejado como en un video nada más.
Nos vemos el jueves para hablar más emocionante sobre econometría y ecuaciones de valor esperado y demás. ¿Listos? Chao, Andrés, gracias. Chao, gracias a todos. Gracias. Paro, Gracias. paro de grabar.